Vamos entonces ya con este prólogo, porque se nos hace necesario redoblar nuestro esfuerzo en términos de control sanitario. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Venimos meditando en esta preciosa, extraordinaria carta escrita a la iglesia en Roma. Esta maravillosa carta que vendría a servir de contexto a un conjunto de realidades de profundo dolor para la iglesia unos años más adelante, unos 7 u 8 años más adelante. Roma sería incendiada. Roma sería incendiada y para el año 64 de nuestra era el emperador era nada más y nada menos que Nerón. Nerón, al que hoy ustedes solamente le ponen por nombre a los perros, porque nadie se llama Nerón, solamente los perros llevan ese nombre. Fue aquel sujeto que después de perseguir a la iglesia, Roma se incendia, 2/3 de la ciudad se destruyen, así como el incendio de Chicago, que sirvió de contexto, ¿verdad?, para que Spafford escribiera ese himno, Alcancé salvación, perdió todos sus bienes y luego todas sus hijas. Este incendio de Chicago también fue un acontecimiento interesantísimo de la historia de los Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se podía incendiar una ciudad completa? Y es que, bueno, cuando usted entiende los materiales de construcción que ha utilizado la cultura anglosajona y la cultura, por supuesto, en el siglo I, eran materiales muy combustibles, eran materiales sobre todo de origen vegetal, y los techos y gran parte de la estructura eran de madera, y eso explica por qué 2/3 de la ciudad de Roma se quemaron en el incendio de Roma. Nerón, que era un hombre con delirios de grandeza, un megalómano, ¿verdad?, que ya estaba en trances de delirio, con brotes psicóticos y narcisistas, él interpretaba que él era un auténtico regalo de Dios para la humanidad. Él se consideraba un auténtico artista. Y de hecho, cuando estaba muriendo, él consideraba de que el mundo estaba perdiendo al hombre más prominente del arte que ha parido la historia. Un calembe que de alguna manera, de alguna forma, muchos comentan que estaba montado en su torre viendo el incendio en Roma, y eso aparentemente despertaba en él inspiración para el arte. Esto despertó a alguna gente, mira, pero nosotros estamos viendo consumir la ciudad, la capital del imperio, y el emperador, en lugar de agendar, ¿verdad?, programas para revertir y subvertir este accidente, lo que está es pintando y anda con sus delirios de artista, ufanándose de que esto es un motivo de inspiración. Cuando él vio que esto iba en desmérito de su popularidad, él empezó a buscar un chivo expiatorio, empezó a buscar a alguien que diera razón del por qué Roma se había incendiado. Y la respuesta la encontró en el barrio judío y en el barrio cristiano. Los sectores donde residían los cristianos y los judíos no se habían quemado. Y entonces él empezó a sospechar que quizás el lugar donde no había sucedido el incidente, ellos eran los responsables. Y Nerón empezó a perseguir a los cristianos por razón del incendio para buscar un chivo expiatorio de ese incidente. Eso es lo que da razón de que Nerón luego cosiera las pieles de los animales en los cuerpos de nuestros hermanos, los arrojara al circo de Roma y los entregara para que las bestias se los devoraran delante de todas las masas, una forma de adormecer la conciencia colectiva a través del entretenimiento y de esta suerte de entretenimiento sádico que Roma emprendía a través de la muerte de gladiadores, de animales y de otras personas que eran reos de la justicia. Las mujeres y los hombres eran empalados, ¿verdad?, estacados desde el recto, y después que eran estacados morían por suplicio, desangrados, los bañaban en brea y en esas estacas prendían fuego, y con esas estacas encendidas, con los cuerpos incandescentes de los cristianos, eran alumbrados los caminos de Roma. Eran antorchas que quedaron como testimonio del juicio de la capital imperial contra aquellos que se suponía eran los artífices del incendio de Roma. La iglesia a la que Pablo está escribiendo, unos años después de redactar esta carta, vivió lo que yo les estoy narrando. Pueden ustedes imaginarse lo que esta carta terminó representando en términos de consolación para la iglesia. Y habíamos expuesto unas semanas antes, porque hemos estado meditando en esta epístola, cuáles han sido los grandes conceptos a consagrar en esta maravillosa epístola.
La verdad es que esta es una epístola, una carta, y habíamos dicho que en la mayor parte de la literatura paulina, la mayor parte de las motivaciones que orientaron la redacción de las diversas epístolas en el Nuevo Testamento fueron por razones apologéticas. Cuando decimos que es apologético, ¿verdad?, estamos hablando de la parte de la teología que se encarga de la defensa racional del Evangelio. La respuesta que desde la fe tenemos a aquellos que nos desafían ante la impugnación de las ideas y de la esperanza cristiana. Y la iglesia de Galacia particularmente estaba siendo perturbada por la presencia de judaizantes que consideraban de que además de observar la fe, el evangelio que encuentra salvación por medio de la fe, los cristianos debían integrarse al aparato litúrgico hebreo. Deberían circuncidarse los hombres y las mujeres deberían observar y guardar el día sábado tal como corresponde a la legislación mosaica. Deberían guardar las festividades, las fiestas conmemorativas nacionales hebreas, deberían guardar y observar todo el proceso ceremonial del culto hebreo y deberían pues sumarse a la fiesta de Pentecostés, sumarse a la fiesta de los tabernáculos, sumarse a las festividades de las trompetas y las diversas festividades que integraban el calendario hebreo. Esto Pablo lo encontró en la iglesia en Galacia y es lo que dio respuesta a la inquietud de Pablo decirles en la iglesia de los Galacias: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer un evangelio diferente? ¿Quién les dijo a ustedes que ustedes son salvos por obras de la ley? Ustedes son salvos por la fe, y tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. Y Pablo argumenta, y todo el eje transversal de la epístola gravita alrededor de la exposición de un apóstol preocupado por el núcleo conceptual de la exposición de la esperanza cristiana. Usted es salvo por la fe y no por obras de justicia, no porque usted pueda asimilarse al aparato litúrgico hebreo, usted encontrará salvación. Porque si yo por obras de la ley puedo encontrar salvación, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo si yo me podía salvar a mí mismo? Si yo podía lograr mi salvación, parece que está de más la muerte de Jesús. Luego la iglesia de los Colosas se encuentra con otro desafío apologético, que es la iglesia, o más bien el movimiento gnóstico, que fue el intento de la cultura helénica y el intento de los primeros cristianos de integrar el cristianismo con el pensamiento filosófico y metafísico helénico, griego. Gran parte de los presupuestos metafísicos de Aristóteles, Platón, del pensamiento de Parménides, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro y de gran parte del esplendor cultural de Atenas, de Pericles y la era de oro del mundo ateniense, ellos trataban de decir, bueno, vamos a presentar una versión más ilustrada del Evangelio. Y la versión más ilustrada del Evangelio es una versión helenizada. Vamos a vestir de toga y de birrete al pensamiento bíblico, y gran parte de la exposición paulina no puede armonizar con la visión helénica de la vida. Una de ellas, por ejemplo, es la idea de la resurrección. Al mundo griego no le entraba en la cabeza la posibilidad de la resurrección. Así como la idea de la creación misma era un concepto que ni Platón ni Aristóteles y gran parte del pensamiento griego no podía entender. El tránsito de la nada al ser era un concepto absolutamente ajeno al pensamiento griego. Y ni con todo el esplendor intelectual de Aristóteles se llegaron a esas conclusiones. Por lo tanto, ellos impugnaban, rechazaban la visión bíblica consagrada en las epístolas paulinas. Y Pablo tiene que empezar, y se fajó con esta gente en la iglesia de Colosas, y dio la epístola a los colosenses, donde Pablo les dice, ¿cómo ustedes van a negar que Jesucristo es Dios, vale? Porque los griegos y el pensamiento gnóstico decía, Jesucristo no puede ser Dios. Y esto Pablo, por supuesto, le tenía que enervar, porque Dios no puede hacerse hombre. ¿Cómo Dios va a participar de la carne sin corromperse? ¿Cómo Dios va a participar de un elemento tan bizarro, a pesar de que la expresión bizarro nosotros en lengua castellana le damos una excepción de algo feo? Permítanme esta corrección. Generalmente lo bizarro tiene una connotación muy distinta a la que nosotros le empleamos. Pero el mundo griego no entendía cómo Dios podía hacerse carne. No es posible, porque la carne es corrupción. El cuerpo es corruptible, por lo tanto Dios no pudo haberse humanizado. Y ellos llegaron a conclusiones heréticas en donde decían de que Jesús tenía apariencia de cuerpo, pero no era un cuerpo real.
Y por lo tanto Pablo tiene que decirles a la iglesia de los Colosas cosas que ustedes conseguirán allí. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios viviente. Y ahí nos está dando Pablo un conjunto de afirmaciones en donde se rechaza, en donde se impugna esta visión folclórica, esta visión lacerante, esta visión deformada del Dios de la Biblia. Ahí nos encontramos entonces ante una perspectiva mucho más rigurosa y Pablo nos está dando un testimonio. Miren, más allá, queridos hermanos, de nuestras visiones culturales, el Evangelio seguirá resplandeciendo como luz de las naciones. Pablo tenía aquí entonces una respuesta frente a sus detractores. Pero en la iglesia a los romanos, la epístola a los romanos, lejos de ser una epístola forjada en la controversia, donde, bueno, allá en Alfa y Omega, imagínense que Pablo estuviera aquí escribiendo en coro, chicos, la iglesia de Alfa y Omega tiene este problema, vamos a responderle a ese problema. La iglesia de Sion tiene este otro problema, vamos a responder al problema que tiene allá en Sion. Vamos a hablar de la iglesia, ¿verdad? Jesucristo es el camino, allá hay otros problemas, vamos a abordar ese problema que tienen ellos. En la epístola a los romanos, más que asistir a esa dimensión apologética y pastoral, Pablo nos está exponiendo el Evangelio como un auténtico teólogo sistemático. Y dijo, este es como en momentos de quietud voy a sistematizar y presentar el Evangelio tal como me fue revelado. Por eso algunos afirman que la epístola a los romanos puede ser considerada el Evangelio según San Pablo. Tenemos una auténtica exposición sistemática de gran parte de los conceptos vinculados a las doctrinas de la gracia, a la doctrina de la salvación, a los eventos del mañana y del porvenir, a conceptos tan teológicos y de profunda pertinencia como la elección, la predestinación, conceptos como el de ánima, el de neuma, psique, soma, conceptos tan técnicos vinculados al vocabulario teológico y conceptos tan teológicos como el concepto de la providencia divina, de la predestinación, de la soberanía, de los decretos soberanos de nuestro Dios. Allí tienen una consagración sistemática el pensamiento paulino. Es como si Pablo dijera, chicos, voy a exponer mis ideas de una manera organizada para que la iglesia las conozca y la iglesia las aprenda. Bajo la dirección del Espíritu Santo, eso es lo que la epístola a los romanos representó. Y ha sido una de las epístolas de mayor influencia en la historia de la humanidad. El mundo occidental a partir del siglo XVI dio un giro copernicano, un giro de 180 grados a gran parte de los planteamientos religiosos del siglo XVI, de la Europa corrupta del siglo XVI. Quizás pocos momentos fueron tan corruptos en la historia del pensamiento religioso como la edad del Renacimiento. Los padrinos del Renacimiento, entre ellos la familia de los Medici, las que hoy le dan esplendor a la Toscana, a la Florencia, que hoy es objeto, ¿verdad?, de visitación turística, todo el esplendor de la capilla de Brunelleschi, todo el esplendor de ese extraordinario momento del esplendor del Renacimiento, con Miguel Ángel, con Copérnico, con Leonardo da Vinci, Pico de la Mirandola, tenemos una innumerable, Dante Alighieri, innumerables pensadores, artistas y poetas que le dieron un esplendor a la Europa renacentista. Pero ese momento fue muy corrupto y la iglesia experimentó una transformación gracias a que esta epístola se abrió de nuevo. Romanos en el siglo XVI fue el origen del gran cisma cultural que ha dado razón de los países reformados y de los países católicos y contrarreformados. Fue en aquel momento cuando el Papa León X decía que podíamos comprar la salvación a través de la venta o la compra de alguna indulgencia. Él, como representante de Cristo, podía elaborar un documento en donde él firmaba que el alma de su ser querido pasaba del purgatorio al cielo o del infierno al cielo. Tan pronto caiga la moneda al fondo del alfolí, así brincará el alma de su ser querido del tormento a la vida eterna. Porque yo, como vicario de Cristo, he dado la orden a través de esta indulgencia de que usted puede comprarle la salvación a su familiar en tormento. La gente fue en estampida a sacar a los viejos del infierno y del purgatorio, a comprar las indulgencias terrenales, y Lutero, viendo esa realidad, impugnó y clavó las 97 tesis en la capilla de Wittenberg, donde afirmaba diciendo, y levantando la bandera una vez más del testimonio cristiano,
en los labios del profeta Habacuc y que luego reitera el apóstol Pablo: el justo por la fe vivirá. No es por obras de justicia, muchísimo menos porque usted pueda comprar con su dinero la salvación. Ya la salvación fue comprada a precio de sangre. Y después que Él la compró por medio de la sangre, el autor y el artífice de nuestra fe convocó a la humanidad diciendo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Vengan a mí, beban gratuitamente del agua de la salvación. Pero esto lo conoció el mundo occidental gracias a que este glorioso documento fue una vez más abierto. Y los pueblos que integraron este libro y que empezaron la reforma espiritual a través de abrir nuevamente este libro, los países escandinavos, Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, Inglaterra, Escocia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, esa Europa del norte tan resentida, los Estados Unidos, el Canadá, tan resentido por el pensamiento latinoamericano, el esplendor de esas naciones no se le debe al modelo económico, entre otras cosas, porque el modelo liberal no es otra cosa que llevar a las últimas consecuencias algunos aspectos de la antropología cristiana. La idea de las libertades de comercio, la idea de las libertades y de la dignidad irreductible del hombre llevadas a sus implicaciones económicas. Bueno, ese esplendor que los Estados Unidos hoy tiene y que es destino migratorio aún de aquellos que hablan mal de él, porque aquellos que descalifican a los Estados Unidos hasta se mudan para allá. Yo no sé qué rayos hace Noam Chomsky viviendo en los Estados Unidos. Yo no sé qué rayos hace Herbert Marcuse viviendo en los Estados Unidos, descalificando a la sociedad del bienestar. Claro que él ya murió, como dicen en Maracaibo, si lo veis no lo conocéis. Todos ellos murieron, pero murieron descalificando la sociedad del bienestar y del esplendor que ellos vivieron. ¿Por qué esos pueblos vivieron en ese esplendor? ¿Por qué esos pueblos tenían leyes más vigorosas que sus caudillos? ¿Por qué esos pueblos tenían democracias más sólidas que los carismas y que las grandes competencias como nuestros caudillos latinoamericanos, desde el Río Grande hasta la Patagonia, que ellos son al título de Bismarck o de Oliver Cromwell? Yo soy el Estado y lo que yo digo es lo que va a suceder. ¿Dónde está el imperio de la ley? En los países de la contrarreforma. No lo hay. Porque el esplendor de esos pueblos del norte se le debe a que abrieron este libro y dijeron: así como la palabra de Dios es la norma incontrovertible e infalible de la fe y de la conducta del hombre, nuestras leyes que pretenden traducir el espíritu de este libro tienen que estar por encima del liderazgo de nuestros caudillos. Y por eso la ley y el orden está por encima del ímpetu o el carisma de nuestros líderes. Y por eso no les conferimos un poder irrestricto, porque este libro dice que el hombre es malo por naturaleza, y como es malo por naturaleza, no le podemos delegar el poder indefinidamente y tendremos que controlarlo a través de la división de poderes, crear controles y balances que frente al ímpetu del hombre, otros poderes en autonomía le pongan restricciones a la soberbia del corazón del hombre. ¿Se dan cuenta por qué esas libertades están presentes? Porque este libro, después del siglo XVI, fue abierto y se le recordó a la humanidad: el justo por la fe vivirá. ¡Qué maravilloso, mi hermano! ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor? ¡Qué bueno es eso! Así que este libro es una bomba de tiempo. Lo dijimos al inicio. El apóstol de los gentiles presentándose como esclavo. ¿No tenías un mejor título? Después de todo, en el derecho romano, un esclavo era un instrumentum bucale, una herramienta que habla. ¿No tienes más dignidad que la de ser un esclavo? Y aquí le dio una cátedra a la historia de la humanidad diciendo: más allá de nuestras presunciones, la gloria del ministro del Evangelio viene de la alabanza que viene de los labios de Dios, no de sus propios labios. Y diciendo que es esclavo del Señor Jesucristo, está diciendo: el curios de la historia no es el César. El César afirma ser el Señor de la historia. Y
ya ustedes han visto las implicaciones que esta definición tiene en el poder político, cuando, como por ejemplo Atahualpa afirmaba en el Perú, el Inca decía: ni una hoja del campo se mueve sin mi voluntad. ¿Cuál Jehová Dios de los ejércitos, pues? O sea, el viento no sopla si no es tu voluntad. Está bien. Él creía que era una encarnación de la divinidad, al igual que Hirohito en Japón, y por eso los kamikazes japoneses se estrellaban contra las tropas y contra los portaaviones americanos en el Pacífico. El general MacArthur tuvo que lidiar con todo el ejército japonés, era un ejército suicida. Se me acabaron las balas, pues ahí te voy yo y me exploto con el avión. Y se estrellaban contra los aviones, contra los portaaviones. Y ustedes se dirán, ¿y por qué hacían eso? Porque ellos creían que su emperador era su Dios. Y por eso los samuráis, ustedes pueden ver que se hacían el harakiri, ellos mismos se suicidaban. ¿Ha visto usted eso? Hay una película llamada El último samurái, donde los samuráis, como guerreros oficiales del emperador, si el emperador les solicitaba que se mataran, ellos se mataban. ¿Y esto por qué sucede? Porque toda la estructura del poder nipona estaba ostentada bajo la idea de que el emperador era Dios humanado. Ese es un Dios humanado. Él es la idea del ser absoluto del taoísmo encarnada en esa persona. Pero de alguna manera Pablo dice aquí: no, señores, los que predicamos este evangelio somos esclavos, no tenemos otra prerrogativa e identidad distinta que la que Dios nos dio, y el auténtico Señor de la historia, por el que no se mueve una sola hoja del campo, y por el cual estoy dispuesto no solamente a predicar, sino también a dar mi vida, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que murió pero también resucitó y sin duda alguna volverá. Ese Cristo Jesús es el auténtico Rey de Reyes y el auténtico Señor de la historia. Es una bomba de tiempo esta epístola. Con razón en Rusia era prohibido leerla. Con razón en Corea del Norte este libro no se puede abrir. Con razón en Rusia los gulags estaban llenos de cristianos que traficaban con este libro, dándoselo a conocer a la gente. Este libro, bien entendido, es el auténtico factor de libertad y de dignidad que la historia ha conocido. No lo ponga en duda. Así que este precioso libro ahora se nos inaugura. Ya hemos visto un conjunto de exposiciones desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Hemos visto cómo Pablo habla de la universalidad de la culpa del hombre. Todos somos culpables y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pablo nos da una pista interesante para interpretar el deterioro de la cultura y por qué el de la conducta de la sodomía y la conducta idólatra y la conducta en rebelión, por qué las culturas están en abierta rebelión para con Dios. Y Pablo nos da una lectura interesantísima en el capítulo 1, verso 20 en adelante de Romanos. Y nos habla Pablo que habiendo conocido a Dios no le glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, dándole culto a la criatura antes que al Creador. La idolatría es un acto de enajenación, donde el hombre le rinde culto a un objeto y donde es enajenado de su dignidad, porque no hay nada más alienante que usted se haga esclavo de un objeto inanimado. Eso es una suerte de esclavitud, ¿verdad? Y de una suerte de enajenación que da razón de gran parte del deterioro cultural de los pueblos que emprenden la idolatría. Pablo nos habla de eso. Luego dice, el judío es tan culpable como el griego y el gentil. El judío, por haber tenido el patrimonio de la verdad, no está eximido de su culpa y por lo tanto, al igual que el gentil, él tendrá que rendirle cuentas a Dios y quizás peor aún, porque él sí tiene el testimonio revelado. Y porque tú tengas la ley, esto no te exime de la culpa. Tú también eres adúltero, tú también eres pecador. Tú también, a pesar de que la ley es justa, es perfecta, la ley lo que pone en evidencia es tu incompetencia para cumplirla. Y Pablo vino a poner en tabula rasa a toda la humanidad diciendo, caballero, aquí todos estamos en problemas. Todos, judíos y griegos. Para que el evangelio se entienda como una buena noticia, usted va a tener que predicar la mala noticia primero.
La mala noticia es que usted está perdido. Y no importa lo que usted haga, usted no va a poder encontrar salvación por sus propios medios. La buena noticia es que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia es que usted es eximido de la condenación cuando usted adquiere por la fe la justicia divina. Después de habernos expuesto estas realidades y de Pablo abrir su corazón y decir, ese miserable pecador del que yo les hablo en el capítulo 3 soy yo. Yo no tengo que señalar a otro, yo tengo que señalarme a mí mismo. Ese miserable pecador, y nos lo pone en estos términos, es increíble como Pablo desnudó su propio ser para traducir su miseria, y en esto comparto yo con Charles Swindoll, el director en jefe del Seminario Teológico de Dallas y escritor prominente, el hermano Charles Swindoll. Lo que ustedes lean de ese hombre será edificante para sus vidas. Él escribió un libro maravilloso, cómo vivir por encima del nivel de la mediocridad y el esplendor de la gracia, el despertar de la gracia, un libro que ganó medalla de oro en su año de publicación, un libro precioso. Charles Swindoll decía que quizás los sermones más inspiradores que él le regaló a la iglesia fue cuando él abría su corazón y le mostraba a la iglesia sus debilidades. ¿Por qué? Cuando yo muestro mi miseria, usted encuentra consuelo en saber que mis luchas personales pueden encontrar victoria en Cristo Jesús también. Estas luchas personales, mis fracasos y mis desatinos, brindan la consoladora esperanza de que existe una respuesta también para el alma que está buscando una respuesta a su propia lucha. Y dice, caramba, no es ileso, el apóstol de los gentiles no salió ileso. No fue ileso, también batalló, y miren cómo nos lo dice. Y si miren, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren, hermanos, usted se ha encontrado en este punto, algún momento en su vida, que lo que usted no quiere hacer, eso es lo que le sale. Que lo que usted no debe hacer, eso es lo que provoca hacerlo. Y la Biblia dice algo más en el libro de Proverbios: el pan comido a escondidas es más sabroso. ¿Puede usted ver lo lesivo, lo deteriorado del corazón del hombre? Por eso decía Spurgeon, no hay que echarle la culpa al diablo, hay suficiente maldad en nosotros para dar razón de nuestros fracasos morales. Satanás se ha convertido en el Freud de los evangélicos. La culpa es del diablo. No, la culpa es tuya. Satanás, claro que te tienta. No podemos negar eso. Él vino a matar, hurtar y destruir, dice la Escritura. Pero Satanás te oferta, ¿quiere chocolate? Y si usted lo agarra, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Ay, es que el diablo me engañó. Te hiciste el chivo loco y te engañó. Tú eres responsable. Tú cultivaste esa decisión. No me vas a decir tú que te pegaron un revólver en el pecho para hacer lo incorrecto. Decidiste hacerlo. Y Pablo nos está abriendo el corazón y dice, sí, Señor, el miserable pecador que denuncio en el capítulo 3 soy yo. No tengo que señalar a nadie más. Permítanme yo tomar una disección de mi experiencia personal para que ustedes puedan ver que no tengo que hablar de abstracciones, de realidades, de entelequias teológicas. Yo mismo puedo ponerme de ilustración. Y miren cómo lo dice. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué les parece? Extraordinario. Me resulta fascinante
cómo aquí no hay falsas piedades. Hay un hombre desgarrado viviendo una experiencia de lucha espiritual y aún moral. Ahora, ¿qué sucede y cuál es la respuesta divina? Muchos problemas tenemos que responder como iglesia. Yo estoy seguro que usted tendrá muchas preguntas que hacerse. Fue inquietante. Yo he tratado de administrar algunas informaciones porque hay quien agrega ciencia, dice la Escritura, agrega dolor. Cuando uno explora lo que ahora se está de alguna manera, se cierne como realidad sobre nuestra nación y sobre nuestro hemisferio. Oye, parece que una nueva cepa viene a recrudecer toda esta contingencia social, de distancia social. Nos vamos a confinar otra vez. ¿Cuál es la respuesta, verdad, del liderazgo internacional? No la hay claramente hasta ahora, a pesar de que el Estado de Israel, de alguna forma, en este mes va a tener vacunado al 100% de su población. Y ellos emplearon la vacuna Pfizer. Tengo el privilegio de conocer a la agregada cultural de Israel. Tuve la bendición de compartir con ella en Caracas en una entrevista y la embajadora me dijo, esa es la que el Estado israelí ha promovido y yo también me la pondría, me dijo ella. Israel no se chupa el dedo y de alguna manera aprobó los testers, ¿verdad? Y si ustedes ven, después voy a guindar por el grupo de la iglesia, cómo están vacunando masivamente a la gente. ¿Ustedes se acuerdan los autocajeros en que uno se paraba con un carro y por ahí lo atendían? Bueno, así tienen parqueaderos donde cada miembro de la familia se pone uno en la ventana de cada carro y entre 4 enfermeros lo vacunan y han vacunado a 10.000 personas por día en algunas localidades de Israel, localidades 24 horas abiertas, y ya para este mes de marzo van a estar todos vacunados con la vacuna Pfizer. Se ha creado toda una matriz conspiranoica de que ese es el sello de la bestia, de que hay un conjunto, y es en verdad las competencias entre las diversas empresas por ver quién hegemoniza la respuesta sanitaria frente a esta crisis global. ¿Es la Pfizer? ¿Es la Sputnik? ¿Es la China? ¿Cuál es la mejor? Bueno, de cualquier manera, esto a uno lo puede aterrar. Entonces, ¿y si no me vacuno, será que me va a volver a dar ese calembe virus? Y si me vacuno y me pongo todo tatareto, la respuesta no es peor que la crisis. Y la gente se pone a pensar, muchacho, y se le pone a usted la cabeza como Haití, cabezón así. Y pensando, y le empieza a doler la cabeza, y la espalda le empieza a pesar, y ya viene a somatizar algunos malestares. La iglesia tiene profundas inquietudes. La iglesia se encuentra ante una crisis no solamente moral. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Porque Pablo nos abrió el corazón y nos dijo, yo soy un hombre que batallé con profundas luchas espirituales, pero la respuesta de mi Dios fue esta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El tema es que tenemos un Dios que a pesar de nuestros errores nos justifica. Por medio de la fe, no justifica el pecado. Pero mientras usted experimenta el arrepentimiento, y el arrepentimiento es volverse atrás del pecado. Arrepentirse no es llorar y sentir dolor moral. Arrepentirse es cambiar la conducta. Y de ahí viene la expresión griega metanoia. Meta más allá y nous, entendimiento. Metanoia en griego es que cambiaste de manera de pensar. El software cambió. Hay una nueva programación. Si ibas para la vela, ahora te vas a ir para las velitas. Si ibas para Caracas, ahora vas para Maracaibo. Ibas para arriba, ahora vas para abajo, o viceversa. Pero el arrepentido es el que le da la espalda a su rumbo y se vuelve hacia atrás. Y la mejor evidencia del arrepentimiento es tu cambio de conducta, no tus palabras o tus lágrimas. Porque Judas también lloró amargamente, pero podemos inferir que no se arrepintió. Pedro lloró amargamente, pero sí se arrepintió. Y aquí podemos ver entonces que Pablo está diciendo, frente a tu crisis moral, hay una respuesta concluyente y definitiva de Dios. Frente a tu incapacidad para cumplir la orden de Dios, frente a tu incapacidad para darle cumplimiento a su justicia,
Ahora Dios te ha prometido la experiencia del nuevo nacimiento, de ser gobernado por el Espíritu Santo para poder ser libre de la ley del pecado y de la muerte que te impulsaba inexorablemente, indefectiblemente al pecado. Ahora eres libre para poder tener gobierno propio. Ahora tienes no un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. A su nombre sea la gloria. Ahora yo tengo autogobierno. Y qué bueno es saber que este recurso está a nuestra disposición. Porque nuestro corazón es engañoso, es perverso, dice la Escritura. Y usted puede pensar que usted no puede con eso. No es que yo no puedo evitar esta realidad, sí lo puedes. Y el Espíritu Santo te ha conferido facultad para poder vencer la tentación. Y el Espíritu Santo te ha conferido la facultad de pensar como Dios piensa. Pero para esta realidad usted necesita lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Usted necesita la regeneración espiritual. Ya esta crisis encuentra una respuesta en el capítulo 8, verso 1 de Pablo. Y ahora nos encontramos con otros problemas más, mis queridos hermanos, porque aquí la iglesia tenía algo que responder. Pablo particularmente, el paganismo había enseñado desde hacía mucho tiempo que si tú agradabas a los dioses estaban a tu favor. Y ese era el concepto de la ofrenda. Etnográficamente, cuando uno estudia las diversas culturas, el concepto de sacrificio viene vinculado al concepto de la magia homeopática. Si yo le brindo una satisfacción a los dioses me van a retribuir con algo bueno. Eso es lo que la racionalidad del sacrificio nos describe. Por lo menos es lo que René Girard en su libro La violencia y lo sagrado establece. Y en gran parte de las interacciones del hombre con Dios están en un contrato mercantil. Yo necesito una buena cosecha, yo te ofrezco una joven en sacrificio. Yo necesito lluvia, bueno, vamos a ofrecer algún becerro o algo para que este Dios se sienta satisfecho. En este caso, la idea de Dios es mucho más compleja. La idea del Dios de la Biblia. Pero Pablo tenía que explicar algunas cosas más. ¿Por qué un hombre que era comisionado por Dios le iba tan mal? ¿Por qué un hombre al que Dios le había dado una agenda le estaba yendo mal en todo lo que emprendía? Miren, por ejemplo, en 2 de Corintios, por favor, capítulo 6, el apóstol Pablo viene a darnos una descripción de las cosas que de película tuvo que vivir en el capítulo 11, de 2 de Corintios. El autor de la epístola le tenía que explicar a sus interlocutores por qué estaba tan mal la cosa con él. Pablo, había un profesor en el liceo donde yo estudiaba que le decían mala situación. Porque cada vez que hablaban con él, ¿y cómo estás vos? Chico, la situación está mala. La situación está mala. ¿Y cómo está? No he podido hacer la compra. Tengo a los muchachos pasando hambre. Y el carro se dañó. Y todo el tiempo había una mala noticia cada vez que se habla y él le dejaron mala situación. Ese era el sobrenombre de él. Preguntarle a mala situación, ¿cómo está la cosa? Imagínate eso. Mala situación. Bueno, alguien podría decir que Pablo era la mala situación del siglo I, porque miren lo que le estaba pasando. Capítulo 11, verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Puede usted imaginarse un pastor que diga a usted, mire, ¿cómo está el pastor tuyo? Bueno, él se fue para Aruba y no ha llegado. ¿Cómo así? Se fue en una lancha y la lancha llegó sola. No se sabe qué pasó con él. Parece que quedó naufragando, se hundió el barquito, no llegó, se hundió. Caramba. A los 3 días dicen, ya apareció. Y cuando llegó nadando lo picó una culebra al llegar a Aruba. ¿Cómo así? Tuvo 1 día y medio flotando en una tabla y cuando llegó nadando lo picó una culebra. ¿Sabe qué dicen en coro? Estaba zarao. Está zarao el hombre. ¿Qué habrá hecho para que le pasara tantos males? ¿Qué pecado tendrá? Así será de malo.
que lo picó una culebra después que se salvó. Náguara de malo debe ser, ese peluche debe ser malísimo. Y a los otros 3 días llaman, ¿y cómo está? ¿Se hinchó? ¿Se murió? No, lo metieron preso. ¿Cómo así? ¿Lo metieron preso? ¿Ese es un hombre de Dios o es un hombre que está huyendo de Dios? Esta pregunta es fundamental, porque a mí se me hace, y no es que se me hace, no es una intuición, tengo, como dicen en Maracaibo, cuando digo que el burro es negro es porque tengo los pelos en la mano. Se me hace que nuestra visión del sufrimiento se parece mucho a la del paganismo. Miren cuáles son las diversas interpretaciones que nosotros tenemos. Desde una perspectiva del folclore popular, la idea es que quizás nuestro bienestar depende de la suerte. Es decir, él tuvo buena suerte y por eso es que le fue bien. O tuvo mala suerte y por eso fue que le fue mal. ¿Qué es la suerte? Un conjunto de fuerzas metafísicas impersonales que no están gobernadas por ninguna instancia racional, sino que de forma arbitraria y que de manera impredecible gobiernan la conducta social de la historia, o la conducta económica de la historia, o la conducta integral de la humanidad. Fuerzas impersonales que no tienen ningún tipo de racionalidad, que sencillamente por algún elemento arbitrario te fue bien o te fue mal. Oye, qué buena suerte la tuya, qué mala suerte, pero en el vocabulario bíblico ese concepto no existe. Según la Biblia, usted está siendo gobernado por una fuerza soberana, irracional, que es Dios. ¿Quiere usted verlo? Mire lo que dice, y volvamos otra vez a los versos de la semana pasada, Isaías 45:7, por ejemplo. Alguien podría decir que es mala suerte lo que está pasando con algunos gobiernos y con algunos liderazgos nacionales, pero miren lo que en el capítulo 45 de Isaías dice, en el verso 1. El Señor le dio a un líder internacional la facultad de gobernar naciones. Y miren cómo lo dice aquí. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Es interesante que esta profecía se dio 400 años antes del nacimiento de Ciro. Y ya Dios había dicho cómo se iba a llamar el rey persa y cuál sería la disposición histórica de su gobierno. Pero no conforme con darnos esta profecía impresionante, miren lo que dice en el verso 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Jehová crea la adversidad, la mala suerte, lo que algunos llaman mala suerte. Sigamos explorando. Miren lo que el profeta Jeremías dice en Lamentaciones 3, 37 y 38. Lamentaciones fue escrita por Jeremías. Este es un libro maravilloso y el profeta Jeremías yo se los recomiendo. En tiempos de crisis, la iglesia debe volver a la lectura de los profetas de la crisis. Capítulos 3, 37 y 38. Aquí hay otra sorprendente afirmación del gobierno divino. Miren lo que Dios dice. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Lo malo y lo bueno que tú vives, yo soy el que lo gobierna. ¿Te parece mucho a lo que Isaías dijo? Lo que Dios dijo en los labios del profeta Isaías. El profeta Amós reitera esta afirmación y volvamos a leerlo, por favor. Capítulo 3, verso 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho. Sigamos explorando y seguimos viendo. Capítulo 2, verso 10 del libro de Job. Job acaba de perder 10 hijos, todo su patrimonio y su salud. Y la mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y miren lo que él le responde, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y si usted lee en el capítulo 1, verso 20, entonces Job se levantó cuando se enteró que murieron 10 hijos. No me imagino, no hay manera de traducir. Si hay algo que me ha hecho a mí sentirme inútil, es ser predicador de un funeral de un niño. Uno no tiene nada que decir. En verdad, el sentido de impotencia y de aún de estupor, no sé cómo traducir, estar en el funeral de un bebé es una de las experiencias más complejas de asistir pastoralmente. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué puede consolar? Se supone que ese niño me tenía que enterrar a mí, yo no a él. Se supone que él debería haber vivido y yo, si me ponen a elegir entre que él sufra y yo sufro, pues sufriría 1000 veces en lugar de lo que él sufrió. ¿Es así o no es así? Y uno encontrarse con estas realidades y perder 10 hijos el mismo día. Con mucho dolor he tenido que atender un hombre que sufrió una tragedia con 3 hijos. Ese día sus 3 hijos vivieron una especie de muerte. Y el hombre decidió quitarse la vida, quería quitarse la vida. De manera providencial Dios intervino y eso no sucedió. Pero ¿puede el dolor llegar a tal nivel de que la gente es enajenada del auténtico instinto de preservación? Y en el momento en que Job se enteró que sus 10 hijos murieron, miren lo que este monumental hombre de Dios nos enseña. Algo que la iglesia de hoy no se atreve a confesar. Algo que la iglesia de hoy no estima como doctrina fundamental de su esperanza. Que Dios es soberano. Y miren lo que dice acá. Entonces Job se levantó, verso 20 del capítulo 1, y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cuántos están dispuestos a adorar a Dios cuando lo pierden todo? Cuando murió tu tesoro, cuando murió a Ezequiel el profeta, Dios le dijo, te voy a llevar al deleite de tus ojos. Era su esposa, su amada esposa. Y no vas a llorar por ella, porque yo quiero que a través de tu conducta el pueblo vea que cuando yo me lleve al deleite de tus ojos, que es tu mujer, yo tampoco lloraré por Israel cuando Israel sea sacudido por mi juicio. No vas a llorar por tu mujer, al deleite de sus ojos. Y este hombre, en lugar de reprocharle a Dios, miren lo que hizo. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La pregunta entonces es, mis queridos hermanos, ¿cuál es la respuesta frente a la crisis? Y Pablo tenía mucho que responder. ¿Puede un hombre de Dios sufrir lo que él estaba viviendo? Y la pregunta que tú tendrás hoy, ¿cómo puedo integrar la idea de lo que estoy viviendo con la idea de lo que usted dice, pastor? Usted me acaba de decir de que hay un hombre, un Dios que me justificó. Hay un Dios que dice que estoy libre de condenación. Hay un Dios que dice que no hay ninguna culpa para mí. ¿Por qué estoy viviendo lo que vivo? ¿Por qué lo que estoy viviendo en este momento? En mi nación hay realidades que yo no elegí y que me están afectando. Si usted me permite, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que fue mi experiencia. Yo me gradué para ser profesor universitario. Y los profesores universitarios en mi tiempo les iba muy bien, bastante bien. Solamente el contrato colectivo universitario era superado por los empleados de PDVSA. Solamente eran los que tenían más esplendor, náguara. Esa gente vivía perfecto. Era una élite. Se dice que PDVSA era una empresa del primer mundo en un país del tercer mundo, y sin duda alguna lo era. Pero los profesores, mis profesores particularmente, sobre todo los de izquierda, la feminista Gloria Comesañez Sandiles,
el profesor Álvaro Márquez Fernández, la profesora Gloria tuvo por tutor a Jean-Paul Sartre, el Premio Nobel de Literatura. Y ella se atrevió a desafiar sus tesis en la Sorbona de París. Tuvieron la facultad de estudiar con premios Nobel nuestros profesores universitarios. El profesor Álvaro Márquez, la profesora Carmen Borges, fueron hoy diputada, o más bien en otrora diputada de la Asamblea Nacional, fueron estudiantes y discípulos de Michel Foucault, de Jacques Derrida, conocieron en el pasillo a Simone de Beauvoir y toda esta gente, Enrique Dussel. Nuestros docentes eran discípulos de los premios Nobel. Yo recuerdo que los esfuerzos gremiales iban orientados, un profesor tiene que ganar $2,000 y si no nos vamos a huelga. Y habían un poco de huelgas y se levantaba todo el mundo, pues. Y los profesores vivían muy bien, estaban en el carro. Los profesores no tenían que andar abriéndole la capota al carro, sino nada más para lavarlo. Ahorita le abrimos más la capota de adelante que la de la puerta. Le abrimos más la capota para acomodar el calembe y meterle mano. La capota la abrimos más que la puerta del chofer. Y hoy me llega un querido profesor amigo del Tecnológico que le llegó esta notificación desde la caja de ahorro del Tecnológico de nuestra ciudad de Coro. Del esfuerzo gremial de ganar $2,000 mensuales. Hoy un profesor universitario gana $2 mensuales. Edwin es empleado también de la universidad y me dice, ese es mi salario. El profesor Helio Maceda, extraordinario docente y que fue profesor de muchos de acá, un profesor élite, un brillante profesor, me comenta esto. Me llegó desde la caja de ahorro del Tecnológico la siguiente notificación. Estamos notificando a nuestros queridos afiliados de la caja de ahorro del Politécnico Universitario Alonso Gamero que estamos dando la promoción de venderles 1 kilo de queso fiao, el cual será fragmentado el pago del queso en 4 cuotas. Y una de las cuotas será cancelada para que no le pegue tanto con el bono vacacional. Entonces le vendieron 1 kilo de queso en 4 cuotas y que para rematarla paguen con el bono vacacional. Le vas a fallar la harina al profesor más adelante. Y uno podría ver, no es una absoluta estupidez tener a un país donde un docente gane $2 y donde un político que es un auténtico parásito social esté ostentando carros de lujo de $90,000. ¿Dónde va a llegar un país en esos términos? No es una muy buena pregunta, después de todo el cielo gobierna. Y la pregunta aquí nos puede llenar de amargura el corazón cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 73. ¿Quiere usted ver lo que esto traduce en vocabulario bíblico? Mire lo que el Salmo 73 dice. El Salmo 73 fue escrito por el director de culto de Israel. Es el equivalente a Amada, pero en el caso de Israel. Lo que Amada hace aquí en la iglesia, lo hacía Asaf en aquel entonces. Y miren lo que el salmista dice. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Se mofan y se burlan de la gente. Por eso Dios hará volver aquí a su pueblo y aguas en abundancia serán extraídos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Como queriendo decir, Dios sabe lo que yo estoy haciendo. ¡Ja! Dios no sabe lo que yo estoy haciendo. Yo me burlo de Dios. Dicen ellos en su soberbia. Pero usted puede ver la crisis de fe que está aquí en el salmista. Puede ver usted lo que José Saramago titulaba en su libro El mundo al revés. Cómo tú tienes a un docente universitario ganando $2
y a un parásito social ostentando símbolos de estatus y no sabe conjugar un verbo. ¿Y qué va a pasar con la edificación y las obras públicas si no están bajo la égida de la sabiduría, de la ciencia, de la metodología de investigación? Si no puedes cuantificar, si no puedes ponderar, medir, si no tienes la capacidad de llevar en vocabulario científico tu praxis profesional, ¿qué va a pasar de los médicos dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar con las edificaciones dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar con la virtud? ¿Qué va a pasar con las cosas que se supone deberían prosperar? Esto llena de amargura el corazón del hombre, y miren cómo lo plantea en el verso 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí cuál era el fin de ellos. Y aquí es donde Pablo nos viene a dar la respuesta. Pablo ahora viene a decirles, quizás mi vida personal, mi vida como ministro les debe inquietar, porque yo salgo en un viaje misionero y me meten preso. Salgo de la cárcel y me monto en un barco y se hunde el barco. Se hunde el barco y quedo flotando un día y llego nadando y me pica una culebra. Después que me pica la culebra me tiran piedras y me dejan casi muerto. Y todos ustedes dirán, bueno, pero ¿qué rayos le está pasando al apóstol enviado por Dios? No pareciera que Dios lo respaldara, no pareciera que Dios estará con él. Parece que está con él es el que le va bien, el que no le duelen los callos, el que está perfecto, que no se enferma, que tiene dinero para responder ante una crisis. ¿Puede ver usted la crisis que se traduce en el salmista y que seguramente puede estar en el interlocutor y el lector de Romanos? Pues aquí tenemos entonces a Pablo respondiendo. Y Pablo en el verso 28 nos viene a dar la respuesta concluyente y definitiva a todas las crisis que ustedes y yo afrontamos en nuestras pruebas. Esto es fundamental que usted lo entienda, amado hermano. ¿Por qué usted sufre? ¿Cuál es la razón por la que Dios permite estas realidades? Miren cómo Dios lo dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si de alguna manera ya estamos afirmando Dios es soberano, Dios está gobernando la historia, el problema que tengo es por qué Dios permite eso. Y Pablo viene a responder, porque todo está obrando para tu bien. A pesar de que tú no lo entiendas, todo, absolutamente todo, está obrando para el bien y los propósitos que Dios ha diseñado. El Islam no puede entender esto. El hinduismo tampoco lo puede entender, y mucho menos el pensamiento filosófico contemporáneo. La idea es la siguiente: Dios no está diciendo que esto que estamos viviendo es bueno. Yo no puedo decir, por ejemplo, que mi accidente en 1982 fue bueno. Yo no puedo decir que cuando me robaron la camioneta en el supermarket fue bueno. No puedo decir que cuando me robaron otro carro en Maracaibo a punta de cañón y casi me matan fue bueno. Pero si usted me permite, lo que Dios no está diciendo es que fue bueno eso que yo viví. Es que eso amargo, ese elemento incomprensible, ese elemento que está más allá de mi comprensión o de mi racionalidad, Dios lo está empleando para cumplir propósitos eternos en mi vida. Y lo que está diciendo es que hay un conjunto de realidades que de manera sinérgica están trabajando rumbo a ese propósito. Saben que para que ustedes se hagan una idea, el ejemplo del carro que me roban en Maracaibo viene a ilustrar muy bien este principio. Para el momento en que yo me gradué, se supone que a los estudiantes que egresaban summa cum laude, la universidad los tenía que ingresar, asimilar inmediatamente como personal docente. Un año antes de yo graduarme, esa ley la abrogan. Y de alguna manera, increíble, lava el pobre y llueve. Yo me gradué y para ese momento yo fui el mejor estudiante de toda la Facultad de Humanidades. Me gradué como el mejor promedio de la universidad en ese año.
a mí por ley me correspondía mi trabajo en la Universidad del Zulia. Por razones políticas se la dieron a un alumno. Se la dieron y yo quedé como pajarito en grama. Entré en crisis. Y yo dije, esto no es lo que yo pensaba. Yo estudié y me preparé para ser un docente, ¿vale? Este era mi proyecto de vida. Además, esto es lo que yo amo. Me gusta la investigación, me gusta la lectura, me gusta el estudio, me gusta el trabajo académico. Esa es mi vida. Y yo no me imaginaba en otro ámbito. Y dije, bueno, ya yo era docente por 5 años antes de graduarme en la misma facultad. Tenía otros elementos de peso para yo integrarme al personal docente. Me cerraron las puertas por razones políticas. Bueno, pasó eso y el rector de la Universidad Bolivariana me dice, no, chico, venite para mi universidad, yo te tengo ahí un trabajo para vos. Llévame el currículum, se lo llevas a mi hermano, un gran amigo, toda su familia es gran amiga mía. Nos vemos allá, ya comemos, la pasamos bien, conversamos y cuenta con ese trabajo. Cuando yo voy con mi currículum a llevarlo, empiezo a tocar la puerta de la casa, yo veo que vienen 3 tipos así corriendo y yo no les hice caso. Cuando los veo, los 3 me encañonan, a mí, Andreina, nos quitan los anillos de boda, estábamos recién casaditos, teníamos meses de casados. Y me acuerdo, le quitaron, y Andreina, y la cadena también, le decía el malandro. Y Andreina le quitaba la cadena. Y el anillo también, y Andreina, pobrecita, me conmovió. Y yo recuerdo, si no, nos mataban. Chamo, dame las llaves. Y me quitaron la llave del Mustang. No se crean que es un Mustang Cobra. Ese era un Mustang Mapanari. Ese no era un Mustang Cobra. Era un Mustang y se lo llevaron. Cuando el tipo se lo llevó, se llevaron mi carpeta creyendo que habían cobras y se llevaron todas las credenciales académicas mías. Así que ya no tenía ni trabajo ni tenía con qué buscarlo, porque como yo demostraba que había estudiado. Ahora sí había una crisis. Y en ese momento yo, entendiendo esto, ahora entiendan mi realidad, ¿no? Recién casado, tengo la responsabilidad de ser un proveedor. Porque para mí es impensable que una mujer a mí me mantenga. Es una vergüenza, ¿sabe? Un hombre que piense que, no, la mujer me mantiene. Qué vergüenza, de pena le debería dar, chico. Ahorita eso hay que volverlo. La Escritura dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los vagos no están bien con Dios. Entonces, a un hombre que sabe esto, hay una carga moral, estoy desempleado, tengo que proveer a mi familia, estoy recién casado, tengo que echar para adelante y todo está saliendo mal. Y además de eso soy teólogo y sé que el Señor, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es decir, se llevaron este carro porque Dios así lo quiso. Ahora sí está en crisis mi fe. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho. Te lo llevaste tú. O sea que los malandros fueron un instrumento para cumplir ese propósito. ¿Cómo entiendo esto? Y yo me acuerdo las lágrimas amargas de esa noche. Y me llama el coronel de la Universidad de las Fuerzas Armadas de la ciudad de Santa Ana de Coro. Y me dice, ve, Catirito, yo sé lo que te pasó y me conmovió la cuestión. Yo te tengo un trabajo, pero no en Maracaibo, sino aquí en Coro. Y Andreina no se quería venir para Coro. Y a mi mamá ya se había mudado para acá. Y yo le dije al Señor, yo no estoy en este momento me siento bastante mal, Señor. Si no me conviene, por favor, ciérrame las puertas. No había yo puesto el currículum en la mesa de aquí en la UNEFA y me dijeron, te quedas con nosotros, ya tienes trabajo, aquí está tu horario, aquí está, danos tu número de cuenta, vamos a ingresarte. Y yo quedé con la boca abierta, pero yo soy Jorge Isea, me iba a presentar apenas y no, venga, ya hay que trabajar, ya tenemos que fajarnos. Y cuando le digo a Andreina, conseguí el trabajo, se puso a llorar la mujer, muchacho. Y me dijo, bueno, tengo que dejar a mi Maracaibo querido. ¿Usted sabe lo que es para un maracucho dejar Maracaibo?
dejar el queso, palmita, el patacón, dejar el puente. Esa es una enfermedad maracucha. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande. Eso pasa. Esa enfermedad maracucha la entendemos nosotros. Nos vinimos para acá y yo creía que yo iba a ser docente. Miren lo que hizo el robo de un vehículo. Me llevó a un punto en donde conocí a una iglesia que estaba en la calle Garcés, que no tenía liderazgo pastoral. Y me dijeron, ayer una iglesia que está en crisis porque no tiene pastor, acompáñame, me dice Lucas. Bueno, vamos. Yo estaba con Lucas, lo acompañaba a predicar en diversas células de la ciudad. Vamos, yo te acompaño. Sí, vamos para allá porque esta gente está peleando conmigo y yo no quiero ir solo. Vamos, yo te acompaño para darle respaldo moral. Y me quedo lloviendo y empieza a llorar una gente por acá y empieza otra gente a pelear por acá. Y dice una hermana, Lucas, mijito, vos no vas a hacer nada por nosotros. ¿Cuándo la convención va a mandar un predicador, un pastor para esta iglesia, chico? Y yo decía, la cosa está fea aquí. Yo mirando la cosa desde afuera, como quien viendo sin que lo vean. Y me dice Lucas regañado así, con la cara de Cantinflas que él pone, estaba así todo achaparrado. Y le dice, bueno, yo no sé, vamos a esperar que venga de la convención. Y dice Lourdes, y ese catirito que está al lado tuyo, ¿por qué no lo ponen de pastor acá? Y yo dije, esta mujer se volvió loca. Está señalando para dónde. Yo miraba para atrás porque había un vidrio y yo dije, ¿será que está afuera? Yo no soy. Y yo miraba para afuera, que se volvió loca. Y yo fue a acompañar a Lucas. Hermano, yo salí de esa reunión afectado. Y cuando Andreina fue por primera vez a la iglesia, no pudo parar de llorar y ambos entendimos por el peso que Dios nos dio que de alguna manera el Señor nos llamó al ministerio. Y hoy, fíjense algo. Cuéntale a Dios tus planes y los verás reír. Yo tenía un plan muy distinto de vida. Yo llegué como Naamán el sirio. Pondrán la mano sobre la parte afectada, orarán por mí. El Señor me da lo que yo le pedí, le doy una ofrenda y me voy para mi casa. El Señor me mandó a bañarme 3 veces en el Jordán. Y usted se restriega duro en el Jordán porque a Dios no se le dan órdenes. Y yo hoy no soy profesor universitario, pero ni en mis mejores sueños yo he podido vivir lo que he vivido como ministro y pastor de esta iglesia por la gracia y la misericordia de Dios. Así que hoy puedo comprender con el apóstol Pablo que se lleven el calembe carro y si se tienen que llevar el otro que se lo lleven. Yo no estoy a merced de la suerte. Yo podré morir en un accidente, pero nunca moriré accidentalmente, porque yo soy inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Así que todas las cosas están contribuyendo para el bien de aquellos que le aman. Y el Señor dijo, mira, tú no lo entiendes todavía, pero quizás si ese carro yo lo hubiera conservado, yo estuviera taxiando en Maracaibo con los $2 de profesor universitario. Y me hubiera perdido el privilegio de conocer a esta preciosa familia, que es lo mejor que me ha pasado. Y de verlos crecer en la fe, de verlos nacer cuando hacen decisión por Cristo, de bautizarles, de casarles, de compartir sus lágrimas, sus alegrías, verlos crecer en la fe, verlos llevar fruto ante la presencia de Dios, me hubiera perdido de lo mejor de mi vida. Pues gracias sean dadas a nuestro Dios. Y este apóstol Pablo, miren cómo luego lo entiende. En 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, después que nos da el currículum por el que él vivió, oye, pero ¿cómo se te ocurre, Pablo? Nos estás desalentando. Hubo un muchacho que se embarcó en un viaje misionero con Pablo, se llamaba Juan Marcos, y cuando iba a la mitad del viaje el muchacho se devolvió. Y yo le digo, pero ¿y quién no se devuelve, muchacho? Si este tipo, donde llegaba esto era Indiana Jones, enrasado con Rocky y Rambo después de la quemazón. La persecución contra... Una vez a Pablo dijeron 40 fundamentalistas, no vamos a comer hasta que no lo matemos. Si usted se puede imaginar que a usted se le para ahí en el frente de la iglesia un loco, un islámico, como el café teológico allá en los 3 Platos,
Después que estábamos celebrando, se me acercaron unos islámicos bravos conmigo. Lo que tú estás diciendo de mi fe no me gusta. No gusta. Y yo dije, estos bichos explotan. Estos bichos explotan, muchachos. Yo me arrimé. Yo le decía, bueno, mi hermano, ¿pero qué no te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? No me acuerdo lo que dijiste, pero tú no me gustó. No se acordaba. Bueno, cuando te acordes me decís. Y con muchísimo gusto yo acepto al Sheikh para que debatamos de estas ideas aquí públicamente. ¿Por qué no lo traes, pues? Vamos a debatirlo. No, la idea es explotarme. Con una bomba ahí, una cuestión. No, la intimidación, y vamos a ver cómo no hay capacidad del diálogo, no hay capacidad civilizatoria. Por eso, si el cristianismo no es promovido en Occidente, estamos condenados, hermanos, a la destrucción de la cultura, a la civilización. La civilidad del respeto a la disidencia es un elemento cristiano. Eso no es islámico ni es pagano nada. Bueno, lo cierto es que nos encontrábamos, y usted se consiga a un fundamentalista de eso, como ese de los 3 platos, y le diga, por este puñado de cruces, que te mato y no como comida hasta que te mate. Padre eterno, ¿usted se imagina eso? Y no era uno, eran 40. Que usted salga para coro, estará por aquí el loco ese, muchacho. Y con un bolso y una bomba. Ustedes no han visto ese de unos bandidos que tienen se disfrazan de musulmanes y le tiran un bolso así a la gente se tira a correr. Muchachos, ¿creen que es una bomba de verdad? Bueno, imagínense ustedes 40 locos diciendo, no vamos a probar comida hasta que no te matemos. Yo me imagino que Pablo salía. ¿Usted ha visto en Animal Planet la vida de los suricatos? Ese animalito que está así, mirando para arriba. Y ponen a un guachimán así montado en una mata para que les avise mientras los otros comen, están todos asustados y él está así, mira. Y pues, se avisa así y salen todos el polvarerín, muchachos, cuando ven una amenaza, una cuestión. Yo me imagino que Pablo estaría así, como un suricato, mirando para todos lados. Si no es este loco, es el otro. Y si no es este, son 40, compadre. No es un loco, son 40 locos que dijeron que me iban a matar. ¿Puede usted imaginarse el nivel de estrés, de tensión emocional que manejaba este hombre? Pero ¿por qué Pablo no se veía afectado? Porque usted y yo seremos inmortales hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. A mí no me mata un loco, a mí me lleva la presencia del Señor, la soberanía providencial de mi Dios. Yo soy inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Y medita en esta reflexión. Yo podré morir en un accidente, pero nunca accidentalmente. ¿Qué significa eso? Mundo se volcó. Si no se hubiera volcado, no se mata. No, es que si ese día a mí me tocaba morir, me moría por un plátano verde que no me pudiera haber tragado. Porque dice la Escritura que no hay arma ni ciencia contra el día de la muerte. Ni la impiedad podrá librar al impío del día de la muerte. Ahora, ¿qué significa esto? Mi muerte no es un accidente, es un decreto providencial. Se lo demuestro. Miren lo que dice en Primera de Samuel capítulo 2 verso 6. Primera de Samuel capítulo 2 verso 6. Esta mujer que cantaba muy bien, así como los himnos preciosos que escuchamos esta mañana, miren lo que esta mujer decía en su cántico. Capítulo 2 verso 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. ¿Qué le parece a usted que es Jehová quien mata y quien da vida? Así que a usted no lo mata la suerte, a usted no lo mata un accidente, una bala perdida, a usted lo lleva a la presencia del Señor, la providencia soberana, irrestricta, unilateral, monolítica del Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos 40 fundamentalistas se murieron de hambre, porque Pablo va a ser inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpliese en su vida. Y por eso él decía, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué este hombre no le tiene miedo a la muerte? Porque el que venció la carne ya no le tiene miedo a la muerte. El que ya no tiene arraigos terrenales,
El que su premio ya no es el mercado ni las ofertas que el mundo nos pueda brindar. Cuando el tesoro tuyo está escondido en el cielo, tú le pierdes temor a la muerte. Allí es cuando entonces hay desarraigos. Y miren cómo Pablo lo dijo. Y para que la grandeza de las revelaciones, capítulo 12, verso 7 de 2 de Corintios, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y miren esta conclusión que la iglesia tiene que entender, integrar a su carácter. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi debilidad es una ocasión para que la gloria de Dios se manifieste. Mi debilidad es una ocasión para que yo en dependencia invoque su nombre. Mi debilidad es un elemento que viene a contradecir mis arraigos y fortalezas. Mi autosuficiencia es estrujada. Mis capacidades, mis virtudes, mis talentos. Nada de eso es el ancla de mi esperanza. El ancla de mi esperanza no es mi habilidad social, mi habilidad retórica o académica, mis competencias económicas o sociales. No. La victoria del hombre, es decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. A su nombre sea la gloria. ¿Puede usted ver el esplendor de esta victoria? Y Pablo decía, mira, yo no solamente estoy dispuesto a que se me hunda el barco. Si este es el Dios que gobierna mi mañana. Con razón Martin Luther King luchó solo contra una nación. Porque hasta el no es el Black Lives Matter, no. Estamos hablando en este caso de las panteras negras y del Black Power de los años 60. El poder negro y que utilizó las vertientes de izquierda y del Islam en los Estados Unidos para reivindicar los derechos de los afrodescendientes. Hasta los negros americanos le dieron la espalda a Martin Luther King. Y dijeron, esto no se va a resolver con paja, esto se va a resolver con plomo. Y Luther King decía, no, la violencia llama a más violencia. Y la gente le decía, te estás quedando solo. Y miren lo que los hombres como Martin Luther King y como usted deben responder. Así te dé la espalda al mundo. Así el mundo diga que tú y tu Dios no tienen la razón. Así tú tengas que vender o más bien comprometer aún tu vida. Miren la respuesta que viene de lo alto y la respuesta que dio Martin Luther King. Dios y yo somos mayoría. Pablo por esto afirmaba diciendo, si Dios es conmigo, ya con Dios me basta. Y nos esperan luchas donde usted tendrá que luchar solo. Le esperan luchas donde la familia le dará la espalda. Le esperan luchas donde usted tendrá incluso que luchar contra una nación. Y el Señor reeditará nuevamente el David y el Goliat que usted de alguna forma ha querido esquivar. Pero es que el Señor nos lleva a esos contextos. Y miren cómo se vencen esas luchas. Cómo tú vences la lucha de encontrarte en la soledad de circunstancias que no comprendes. Y Pablo está diciendo, no, Dios está obrando todo para tu bien. Pero además de esa lucha hay una lucha, porque cuando tú afrontas dolor y sufrimiento, lo primero que se te viene a la mente es que por alguna causa, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que me está cobrando mis pecados pasados? ¿Será que tengo una culpa que el Señor está cobrándome? Y con razón estoy viviendo lo que vivo. Satanás te viene a lesionar y juega ajedrez contigo en tu mente y se viene en un conjunto de ideas de indignidad, complejos, resentimientos, baja autoestimación, autopercepción precaria
y vienes tú a descalificarte, a desconfiar de la promesa divina. Pero mira lo que Apocalipsis 12 tiene que decirnos hoy, lo que Dios nos dice, porque Satanás, entre otras cosas, uno de los nombres con el que nos conocemos es que es acusador. Mire, mis hermanos, lo primero que Satanás hace cuando una mujer o un hombre, el adúltero, siempre le va a echar la culpa a la mujer de su adulterio. ¿Qué es lo que va a decir el adúltero? Ella me abandonó, no me atendió. Ella no me atendió y por eso es que yo estoy con ella. No es porque vos estés pecando o te fallaste no. Mi mujer, lo que dijo Adán, la mujer que me diste por esposa, esa me hizo pecar. En vez de asumir la responsabilidad, sí, yo pequé. No, fue ella. El café con leche de hoy estaba medio tibio, debió haber estado un pelín más caliente. Si lo hubiera puesto más caliente, yo hubiera sido fiel. Vete para dale, chico. Sin vergüenza, asuma su responsabilidad. Y así es la conducta del hombre. Nos justificamos y de alguna manera Satanás siempre buscará la manera de también lacerarte con culpa. Las mujeres, cuando afrontan el proceso del divorcio, lo primero que les viene a la mente, yo soy el culpable de que él se haya divorciado de mí. Y uno de los principales problemas que yo atiendo en la oficina es trabajar con la lesionada. Ya está bastante que te hayan dejado, ¿vale? Ya es bastante que te hayan sido infiel. Ya es bastante que hayas sufrido el desarraigo afectivo, el desafecto. Ahora encima de eso te sientes también la culpable. Encima de eso tú le crees al sinvergüenza ese de que esto se acabó porque tú no le cocinaste más sabroso, o porque te pusiste gorda, o porque ya no tienes el atractivo que tenías antes. Entonces te agregan falsas culpas que te neurotizan. Y por irracionales que parezcan, tú te las crees. Y te enquistas en sentimientos de dolor, de autoconmiseración, de vergüenza. Y vienen diversos factores de la psiquis a reducir complejos. ¿Cómo respondemos a eso? Miren cómo la Biblia nos lo enseña. Capítulo 12, verso 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás te está acusando hasta cuando tú duermes. Pero la Escritura dice que si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Satanás puede estar acusando, pero al lado de Dios, a la diestra del Padre, está mi defensor. El que me ve a través de sus méritos redentores y me regaló una justicia inmerecida. Y miren lo que dice acá. Y ellos le han vencido. Miren cómo usted vence. Por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué por la sangre del Cordero? Porque Satanás puede reprocharme a mí mi pasado. Lutero comenta en su biografía que cuando él estaba haciendo la traducción del latín, de la Vulgata Latina de Jerónimo a la lengua alemana, Lutero fue el primer traductor de la Biblia a un lenguaje vulgar, del vulgo, alemán. Así como John Wycliffe del inglés, y luego particularmente, no fue el primero, fue el primero en traducir al alemán, Lutero. Y dice él en su biografía que Satanás se le presentó en persona y le dijo: ¿no te da vergüenza andar escribiendo esa Biblia? ¿Querés que te recuerde tus pecados pasados? Y dice Lutero que le empezó a enumerar la vergüenza de su pasado. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de aquello? Porque ese es el trabajo de Satanás, acusar. ¿Te acuerdas de esto? Y Lutero dice que él escribía. Y cuando terminó Satanás de decir, dice Lutero que él levantó la vista y dijo: tienes razón. Todo eso que tú dices, yo lo hice. Pero mira qué casualidad lo que estoy traduciendo ahorita. Romanos capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús pagó el precio de mi culpa al morir por mí en la cruz. Ya Él no me ve a mí. Él ve a su Hijo Él me ve a través del velo de la sangre como su Hijo. Él me ve la justicia de su Hijo conferida inmerecidamente por gracia en mí.
Es como si Dios se hubiera puesto lentes de sol con el color de la sangre del Cordero. Y todo lo que ve es la virtud de Jesús en nosotros. Por eso a través de la sangre usted vence a Satanás. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A su nombre sea la gloria. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta Pablo. Cristo es el que justifica. Y le vencieron con la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. La palabra. ¿Cómo venció? Porque Satanás te va a enviar dardos de fuego y te va a meter pensamientos de indignidad y te va a decir así: con que Dios os dijo esto, yo tengo otra alternativa para entenderla de otra forma. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te arrojas del pináculo del templo? ¿Acaso la Biblia no dice que enviará a sus ángeles alrededor de ti para que tu pie no tropiece en piedra? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no lo demuestras? ¿Cómo respondió Jesús a la pretensión de Satanás de conmoverlo de su identidad espiritual? Porque cuando usted se deja mover de su identidad espiritual, entra en crisis tu vida. Se te olvida quién eres en Cristo. Se te olvida cuál es tu estatus en Cristo. Se te olvida cuál es tu identidad y aún tu conducta se ve transformada. ¿Qué hizo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Jehová. Escrito está. Al Señor tu Dios no tentarás. También está escrito. Y escrito está. Así usted debe responder a la pretensión del enemigo de su alma, al acusador de sus hermanos, al acusador de su vida, el que de día y de noche le acusa. Debe recordarse esto: escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque se secará la hierba y se marchitará la flor, pero mi palabra permanecerá para siempre. A su nombre sea la gloria. Aférrese a la palabra, proclame la palabra, anuncie la palabra, y ese será otro factor de victoria. Y aquí viene el otro elemento de victoria. Y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No esperaba de alguna forma Satanás conseguirse con un ejército que no le importara morir. Esta fue la actitud que puso en cuarentena al paganismo de los 3 primeros siglos de nuestra era. La actitud de hombres que decían: con gusto moriré por causa del evangelio. No, es que si tú dices esto te matamos, pues máteme. Conseguirse hombres y mujeres valientes. Y el libro de Apocalipsis dice algo interesante: los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y los cobardes están primero en la lista que los adúlteros, los fornicarios y los ladrones. Los cobardes son aquellos que le dan la espalda a la causa de Cristo por preservar sus intereses personales. Aquí tenemos entonces una victoria segura, y Pablo dice: si tú te aferras a estos principios, Dios ya te justificó. El Dios al que tú adoras gobierna soberanamente tus circunstancias, y Él te prometió que todas esas circunstancias, por incomprensibles que sean, están obrando para el bien de aquellos que le aman. Y esta tercera idea, que es la nuclear de esta búsqueda, el elemento distintivo de la experiencia cristiana, es esta: Dios me ama. Y todo lo que suceda, todo lo que me espere en el mañana, cualquiera sea mi suerte, independientemente de lo que me espere en el mañana, Pablo pregunta con este poema: ¿quién me podrá separar del amor de mi Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez? No, antes en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y como ese amor es firme, querida iglesia,
tú podrás interpretar que aún esta pandemia, esta crisis viral, esta crisis económica, esta crisis matrimonial, así al igual que la cruz de Cristo, nadie pudo entenderlo como un factor de bendición. Hoy es viernes quizás en nuestra vida, pero el domingo de resurrección llegará. Hoy es viernes y estás confundido. Hoy es viernes y entregaron a la muerte al Maestro. Hoy es viernes y crucificaron al Mesías. Pero hoy es viernes, quizás es sábado de decepción para ti, pero el domingo llegará. Y miren cómo Pablo nos lo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir. Y usted puede agregar en ese saco todo lo que le venga a la mente. ¿Quién me puede separar del amor de mi Cristo? Tribulación, angustia, hambre, enfermedad, pandemia, limpieza, enfermedad, póngale usted el nombre, el que a usted le parezca. Y Pablo reitera diciendo: ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de mi Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su victoria? Dios puede decirnos hoy: tu victoria es más que segura. El Dios que controla tu muerte es el Dios que te ama. El Dios que controla tus lágrimas. Para mí es una información gloriosa lo que dice el salmista: todas mis lágrimas las tienes contadas en tu redoma. En una práctica del mundo antiguo, la práctica que ejercían en algunos cultos funerarios del Israel antiguo, reunir las lágrimas de algunos sufrientes y tenerlas en una redoma como testimonio del quebranto por el difunto. Usted sabe que es preservar esas lágrimas como un testimonio del dolor. Lo que el salmista está diciendo es que Dios sabe aún el número de las gotas de lágrima que tú has expulsado por tu dolor. Dios sabe cuántas lágrimas, ni siquiera tú lo sabes, y Él lo sabe. Él sabe cosas de ti que tú tampoco comprendes. Dice la Escritura que tiene contados aún los cabellos de tu cabeza. ¿Cuántos? ¿Usted ya los contó? ¿Ha contado usted cuántos cabellos tiene? Dios lo sabe. Eso lo hace solamente alguien apasionadamente enamorado de alguien. Un Dios que dice: si yo di a mi hijo por ti, ¿cuánto más no daré lo que tú necesitas? El sufrimiento que hoy tú no comprendes será para promoverte, para perfeccionarte, para fortalecerte, para establecerte. Lo que hoy está en prueba es si puedes adorarme en medio de tu dolor y de tu crisis. ¿Cuántos hoy pueden adorarle? ¿Cuántos hoy pueden darle gloria y alabanza a su precioso nombre? Póngase sobre sus pies y oremos al Padre. Y quizás hoy usted ha venido con esa inquietud a la iglesia el día de hoy. Hoy quizás usted ha venido con lágrimas, con preguntas. Al igual que el apóstol Pablo, hoy usted ha afrontado naufragios, dolores, cárceles. Quizás hoy usted ha afrontado más preguntas que respuestas. Y hoy usted necesita una comunión abierta con el Rey de la Gloria. Para todos aquellos que quieren salir con Jesús de este lugar, aquellos que quieren una comunión abierta y personal con el Cristo de la Gloria, aquellos que pueden decir: con Él yo soy más que vencedor y no se me ocurre salir de este lugar sin invocar su precioso nombre sobre mi vida y sobre mi familia. Yo le repito que usted repita conmigo, le invito, a que repita conmigo esta sencilla oración. Diga conmigo allí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, incline su rostro y diga conmigo: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén.